Imagina vivir toda tu vida bajo la sombra más grande del mundo. Una sombra tan elegante, tan perfecta y tan adorada que te hace invisible, aunque lleves una corona de princesa y te rodees de los hombres más ricos del planeta. Ella tenía la belleza, el estilo y el título de Alteza Serenísima, pero la historia decidió relegarla a una nota al pie de página en la biografía de su hermana mayor. Esta es la historia de una rivalidad silenciosa que duró décadas, una guerra de glamour, celos y traiciones donde la sangre no fue suficiente para sellar la lealtad. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo viaje al pasado, donde desenterramos las verdades que las revistas de moda prefirieron ocultar. Antes de sumergirnos en este drama de la alta sociedad, quiero pedirles algo muy sencillo. Vayan a los comentarios y escriban si creen que la envidia entre hermanos es algo inevitable o si es un veneno que se elige beber. Los estaré leyendo. Hoy vamos a hablar de Caroline Lee Bouvier, conocida por el mundo como Lee Radziwill. Pero para entender su tragedia, debemos entender su condena inicial. Nacer 3 años y medio después de Jacqueline Bouvier. Desde el principio, el mundo estableció un escenario cruel para las dos niñas. Jackie era la favorita, la responsable, la que tenía la piel morena y el aire misterioso que encantaba a su padre. Lee era simplemente la otra, la pequeña, la que tenía que esforzarse el doble para recibir la mitad de los aplausos. En la inmensa mansión de los Bouvier en East Hampton se gestaba una competencia feroz, alimentada por un padre que veía a sus hijas no como niñas, sino como obras de arte que debían ser perfeccionadas. Jackie era la obra maestra, Lee era el boceto, y Lee lo sabía. Esa conciencia de ser la segunda opción se instaló en su pecho como una piedra fría y pesada que cargaría por el resto de sus días. ¿Cómo compites con alguien que parece haber nacido con la bendición de los dioses? Lee decidió que si no podía ser la más adorada, sería la más rebelde, la más libre, la que se atrevería a vivir las vidas que su perfecta hermana mayor jamás se permitiría probar. Pero el destino, con su ironía habitual, tenía planes muy distintos para ambas. Para comprender el abismo que separaba a las hermanas Bouvier, hay que mirar a los ojos del hombre que las creó. John Bernoux Bouvier III, conocido en los salones de Nueva York como Black Jack, era un hombre de excesos, un corredor de bolsa con un bronceado perpetuo y una reputación de seductor que avergonzaba a su esposa y fascinaba a sus hijas. Black Jack no solo era el padre de ellas, era el sol alrededor del cual orbitaban sus pequeños mundos. Y en ese sistema solar, Jackie era la Tierra, llena de vida y atención, mientras que Lee era un planeta lejano, frío y a menudo olvidado. Cuentan que cuando Black Jack llegaba a casa, sus ojos buscaban primero a Jackie. Elogiaba su destreza en la equitación, su intelecto agudo, su parecido físico con él. A Lee le quedaban las sobras de ese afecto. Le decían que era gordita, menos brillante, menos capaz. Imaginen el daño que eso hace en la psique de una niña de 7 años. Lee comenzó a desarrollar una coraza de sofisticación prematura. Si no podía ganar el amor de su padre siendo la hija perfecta, lo ganaría siendo la más bella, la más delgada, la más exquisita. El divorcio de sus padres fue el primer gran terremoto en sus vidas. Su madre, Janet, se volvió a casar con Hugh Auchincloss, un hombre inmensamente rico pero aburrido, llevándose a las niñas a una vida de privilegios estériles en Virginia. Pero el vínculo con Black Jack seguía siendo el hilo conductor de sus vidas. Él les enseñó que el encanto y la apariencia lo eran todo. Les enseñó a desconfiar de los hombres y, paradójicamente, a depender de ellos para obtener estatus. En las visitas de fin de semana a Nueva York, Lee observaba cómo su padre paseaba a Jackie del brazo como si fuera su trofeo, mientras ella caminaba un paso atrás. Esa distancia física de un solo paso se convertiría en una metáfora de su existencia. Lee aprendió a odiar y a amar a su hermana con la misma intensidad.
Jackie era su protectora contra la frialdad de su madre, pero también era el espejo donde Lee siempre se veía reflejada como insuficiente. La semilla de la rivalidad estaba plantada, y pronto, cuando ambas entraran en la adolescencia, esa semilla florecería en una competencia despiadada por ser la reina de la sociedad neoyorquina. Llegó el año 1947, y con él el momento de la puesta de largo de Jackie. En la alta sociedad de la época, ser nombrada la debutante del año no era un simple título frívolo, era la coronación social que garantizaba los mejores partidos matrimoniales. Jackie, con su rostro inusual y su elegancia innata, arrasó. Los columnistas de chismes la bautizaron como la reina debutante. Su rostro aparecía en los periódicos. Su nombre estaba en boca de todos los solteros de oro de la costa este. Lee, observando desde los márgenes de su internado, sentía que la historia se repetía. Otra vez Jackie, siempre Jackie. Cuando llegó el turno de Lee de debutar, 3 años después, la presión era asfixiante. Ella era objetivamente más hermosa que Jackie, con rasgos más finos y una figura que la moda empezaba a valorar más. Pero la sombra de la hermana mayor era alargada. Jackie ya estaba trabajando como fotógrafa inquisidora para un periódico de Washington, entrevistando a senadores y moviéndose en círculos de poder. Lee sentía que su propia vida carecía de propósito. No quería ser una copia de su hermana, quería superarla. Decidió que su camino no sería el del intelecto o el trabajo duro, sino el del estilo absoluto y la conquista social rápida. Mientras Jackie buscaba un hombre con poder político, Lee buscaba un escape. No quería estudiar en la universidad, no quería seguir las reglas de su madre ni vivir bajo las expectativas de su padre. Quería huir, y la forma más rápida de huir para una chica de su clase en los años 50 era el matrimonio. Pero no cualquier matrimonio. Lee necesitaba a alguien que la validara, alguien que la hiciera sentir que ella era la protagonista de su propia película. Así que, con apenas 20 años, puso sus ojos en Michael Canfield. Él era guapo, trabajaba en el mundo editorial y, lo más importante, se rumoreaba que era el hijo ilegítimo del duque de Kent, un miembro de la realeza británica. La posibilidad de tener sangre real en su futura descendencia fue un afrodisíaco irresistible para Lee. Se casaron en una boda fastuosa y por un momento, solo por un breve momento, Lee sintió que había ganado. Se mudaron a Londres, lejos de Nueva York, lejos de la presión de los Bouvier y lejos, sobre todo, de Jackie. Londres en los años 50 era un escenario vibrante, gris y lleno de oportunidades para una joven americana con dinero y buen gusto. Lee se sumergió en la vida social británica como pez en el agua. Por primera vez era simplemente la señora Canfield, una mujer chic y encantadora, y no la hermana pequeña de nadie. Decoró su casa con un estilo que dejaba boquiabiertos a los aristócratas ingleses, mezclando lo clásico con toques de modernidad atrevida. Empezó a marcar tendencias. Las revistas de moda, que antes solo tenían ojos para Jackie, comenzaron a notar a Lee. Pero la felicidad con Michael Canfield tenía fecha de caducidad. El rumor de su sangre real era solo eso, un rumor, y la realidad era que Michael tenía problemas con el alcohol y carecía de la ambición feroz que Lee había heredado de su padre. Mientras tanto, al otro lado del océano, llegaban noticias que sacudían los cimientos de la nueva confianza de Lee. Su hermana Jackie se había casado, y no con cualquier hombre. Se había casado con John Fitzgerald Kennedy, un joven senador con un carisma arrollador y un futuro que apuntaba directamente a la Casa Blanca. La boda de Jackie fue el evento del año. Lee, que había cruzado el Atlántico para ser la dama de honor, se encontró de nuevo relegada al papel secundario. Vio cómo su hermana se convertía en parte de una dinastía política, una especie de realeza americana. Su propio matrimonio con un editor en Londres de repente le pareció pequeño, insignificante.
La rivalidad se encendió de nuevo, más caliente que nunca. Lee regresó a Londres con una insatisfacción que le quemaba la piel. Su marido ya no era suficiente, su vida ya no era suficiente. Necesitaba más, necesitaba un golpe de efecto que la pusiera, si no por encima de Jackie, al menos en un nivel donde su hermana tuviera que mirarla con respeto. Y entonces, en una fiesta llena de humo y champán, sus ojos se cruzaron con los de un hombre mayor, calvo, con acento polaco y un título que resonaba como música celestial en los oídos de Lee. Era el príncipe Stanislas Radziwiłł. Stanislas Radziwiłł, a quien todos llamaban Stas, no era el típico galán de Hollywood. Era 25 años mayor que Lee, tenía un mostacho anticuado y una figura corpulenta. Pero Stas tenía algo que ni el dinero de los Kennedy ni el encanto de los Bouvier podían comprar: historia. Pertenecía a una de las familias nobles más antiguas de Europa, un linaje que se remontaba a siglos de reyes y guerreros polacos. Aunque su fortuna había mermado y vivía como un exiliado en Londres, conservaba el título de príncipe, y eso significaba que si Lee se casaba con él, se convertiría en princesa. Su Alteza Serenísima, la princesa Lee Radziwiłł. El título rodaba por su lengua con un sabor dulce y embriagador. Era la carta ganadora que había estado buscando. ¿Jackie podía ser la esposa de un senador, quizás incluso de un presidente? Bien, pero Lee sería realeza. No realeza metafórica americana, sino realeza europea auténtica. El escándalo no se hizo esperar. Lee aún estaba casada con Michael Canfield. Stas estaba casado con su segunda esposa. Pero para una mujer con la determinación de un Bouvier, estos eran meros trámites burocráticos. El divorcio fue rápido y doloroso, pero Lee no miró atrás. En 1959 se casó con Stas en una ceremonia civil. La Iglesia Católica no reconoció la unión inicialmente, pero a Lee no le importaba. Había conseguido su corona. Se instalaron en una mansión cerca del Palacio de Buckingham. Ahora, cuando las invitaciones llegaban, llevaban impreso su título real. Lee empezó a vivir la vida con la que había soñado: fiestas exclusivas, viajes a la Riviera, amistades con artistas y diseñadores. Sin embargo, había una nube en su horizonte dorado. Mientras ella pulía su título de princesa en Londres, en Estados Unidos comenzaba una campaña electoral que cambiaría la historia del mundo. Su cuñado, John F. Kennedy, anunciaba su candidatura a la presidencia, y Jackie, su eterna rival, se preparaba para el papel de su vida. La carrera había cambiado de carril. Ya no se trataba de quién tenía el mejor marido, sino de quién conquistaría el mundo. Y Lee, desde su palacio en Londres, sabía que no podía quedarse fuera de esa batalla. Temía que estar allí, en el centro de la acción, aunque eso significara volver a caminar bajo la sombra de su hermana. La historia retoma el instante en que Lee comprende que no puede quedarse lejos del centro de la acción, porque su rivalidad con Jackie no se alimenta de odio, sino de necesidad, de ese hambre antigua de ser vista y reconocida. En cuanto la campaña presidencial de John F. Kennedy empieza a dominar titulares y conversaciones, Lee siente que Londres se vuelve pequeño, como si las paredes de su vida de princesa se acercaran un poco más cada noche. No era solo política, era un ritual de coronación, y Jackie estaba a punto de convertirse en la mujer más fotografiada de Estados Unidos. Lee observa los preparativos desde dentro del círculo familiar, pero siempre desde un ángulo incómodo, como invitada permanente en una fiesta que en realidad no le pertenece. En cada cena, en cada gesto de cortesía, hay una jerarquía tácita que coloca a Jackie en el centro y a Lee en el borde, aunque Lee vista mejor, sonría mejor y aprenda a dominar el arte de no mostrar la herida. La victoria electoral llega y con ella una nueva capital emocional: Washington, un lugar donde el poder no se hereda, se representa.
y Jackie parece haber nacido para interpretar el papel sin temblar. La Casa Blanca se convierte en un teatro donde cada lámpara y cada alfombra cuentan una historia, y Jackie, con su disciplina fría, decide transformar ese escenario en una leyenda. Lee entra y sale como una presencia brillante, una visita que despierta curiosidad y susurros, porque su título europeo contrasta con la liturgia americana del poder. A veces, las cámaras la captan junto a Jackie, y por un segundo parece que la historia concede un empate visual. Dos mujeres radiantes, dos estilos impecables, dos sonrisas que no dicen toda la verdad. Pero la cercanía no cura lo que viene de la infancia. Lee se da cuenta de que Jackie no necesita ganar en cada conversación, porque ya ganó en el lugar que importa, el lugar donde el mundo mira. Entonces Lee busca otro tipo de dominio, uno más íntimo y peligroso, el control de los accesos, la red de amistades, los nombres que abren puertas en París, Roma y la Riviera. En esa búsqueda, Lee empieza a moverse como una diplomática sin cargo oficial, una mujer que entiende que la influencia puede ser más silenciosa que un discurso y más duradera que una elección. En el mapa de la alta sociedad internacional aparece un nombre que pesa como una caja fuerte: Aristótle Onassis. No es un político, pero su poder se siente como un gobierno paralelo, hecho de barcos, contratos y promesas. Lee lo conoce en un ambiente donde las conversaciones parecen livianas, pero cada palabra puede convertirse en un trato, y cada brindis puede esconder una invitación con condiciones. Onassis observa a Lee con una atención que no es inocente. Ella percibe el peligro y también la oportunidad, porque un hombre así no ofrece solo lujo, ofrece una historia nueva, una que podría borrar el viejo guión de ser la hermana secundaria. Lee entra en esa órbita con el instinto de quien ha vivido demasiados años compitiendo por el foco. Sin embargo, en ese mismo movimiento abre una puerta que jamás podrá cerrar del todo, porque el mundo de Onassis es estrecho y las hermanas Bouvier siguen unidas por hilos invisibles, por más que pretendan cortarlos. La relación entre Lee y Jackie se vuelve una conversación hecha de silencios. Lee cree que puede manejar el equilibrio, ser puente entre mundos, acercar a su hermana a círculos donde el dinero es tan importante como el voto. Jackie, por su parte, aprende a desconfiar de los regalos demasiado perfectos, de las amistades que llegan con un precio escondido. Lo que para Lee parece una demostración de poder social, para Jackie empieza a sentirse como una trampa elegante. El problema es que el destino no pide permiso. Un encuentro lleva a otro, una cena lleva a un viaje, y de pronto el nombre de Onassis deja de ser un personaje secundario en la vida de las hermanas para convertirse en un eje. Lee intuye, aunque no lo diga, que ha introducido en su historia familiar a un hombre capaz de cambiarlo todo, incluso aquello que ninguna de las dos se atreve a pronunciar. Y cuando una familia vive bajo el ojo público, cada movimiento privado se convierte en un rumor y cada rumor en una amenaza. Episodio 10. El día que el brillo se apaga. Hay momentos en que la historia mundial entra en una vida privada como un golpe seco, sin aviso, sin compasión. Tras la tragedia que sacude a Jackie y al país, el mundo que ambas conocían se reorganiza en cuestión de horas. Lee presencia el cambio con una mezcla de miedo y lucidez, porque entiende que a partir de ese instante, la fama deja de ser un juego de estilo y se vuelve un mecanismo de supervivencia. En ese nuevo paisaje, Jackie se convierte en un símbolo que ya no puede respirar en paz. Lee, que siempre creyó que su lucha era por el reconocimiento, descubre que el reconocimiento puede ser una cárcel. Y mientras los flashes siguen disparando, la pregunta que queda suspendida es otra, más inquietante. ¿Qué sucede cuando una hermana, la que siempre vivió a la sombra, se da cuenta de que la sombra también protege
y que la luz absoluta puede quemar. El luto le sentaba bien a Jackie, o al menos eso decían las revistas, pero Lee sabía que detrás del velo negro había una mujer destrozada que necesitaba huir de la realidad. Fue Lee quien tuvo la idea, un gesto de generosidad que, visto con la perspectiva del tiempo, parece el error de cálculo más trágico de su vida. Invitó a su hermana a refugiarse en el único lugar donde las cámaras no podían alcanzarlas, el yate Cristina, el palacio flotante de Aristóteles Onassis. Lee creía tener la situación bajo control. Ella era la que tenía la conexión con el magnate griego. Ella era la que navegaba esas aguas turbulentas con soltura. Pensó que le estaba prestando a su hermana un poco de su propio brillo, un poco de su mundo, para que sanara las heridas de la historia. Durante aquellas travesías por el mar Egeo, bajo un sol que derretía las penas, Lee observó cómo Onassis desplegaba todo su encanto hacia la viuda de América. Al principio parecía solo cortesía, el homenaje de un hombre poderoso a una mujer que había sufrido lo impensable. Pero había algo en la mirada del griego, una chispa de conquista que Lee conocía demasiado bien y que eligió ignorar. Se dijo a sí misma que ella era la compañera natural de Ari, la que entendía su mundo de excesos y libertad, mientras que Jackie era demasiado correcta, demasiado americana. Lee se sentía segura en su posición de amante oficiosa, de musa del Mediterráneo, sin sospechar que en la cubierta de ese mismo barco se estaba gestando una alianza que la dejaría, una vez más, fuera de la foto principal. El año 1968 trajo consigo una nueva tragedia con el asesinato de Bobby Kennedy, y el miedo paralizó a Jackie. Ella sentía que su familia era un blanco móvil y necesitaba protección, una fortaleza que nadie pudiera derribar. Aristóteles Onassis le ofreció esa fortaleza, blindada con miles de millones de dólares. Cuando la noticia del compromiso llegó a oídos de Lee, el mundo se detuvo. No era solo que su hermana se casara con el hombre con el que ella había tenido una relación íntima. Era que Jackie, la santa viuda de América, tomaba lo único que Lee sentía que le pertenecía por derecho propio. La llamada telefónica en la que Jackie se lo comunicó debió ser uno de los diálogos más fríos de la historia entre hermanas. Lee, tragándose su orgullo y su dolor, aceptó ser la dama de honor. Otra vez. Viajó a la isla de Escorpios y se puso de pie junto a su hermana mientras ésta se casaba con el hombre que Lee había amado. Las fotos de ese día muestran a una Lee impecable, sonriendo con una elegancia de acero, pero por dentro algo se había roto para siempre. Jackie no solo había ganado la carrera por el prestigio político con los Kennedy, ahora había ganado la carrera por el dinero y el poder absoluto con Onassis. Lee se quedó con las manos vacías, relegada al papel de espectadora en la boda de su propio ex amante con su propia hermana. Fue la confirmación definitiva de que en el universo de los Bouvier, Jackie siempre se llevaría el premio mayor. Herida y buscando desesperadamente un nuevo escenario donde Jackie no pudiera eclipsarla, Lee se refugió en una amistad que prometía ser su salvación: Truman Capote. El célebre escritor, pequeño, mordaz y brillante, coleccionaba mujeres hermosas y ricas a las que llamaba sus cisnes, y Lee se convirtió en su favorita. Truman le dijo lo que ella necesitaba oír desesperadamente: que tenía talento, que era una estrella, que podía ser actriz. Por primera vez, alguien le decía que su valor no dependía de su apellido ni de sus maridos, sino de su propia voz. Animada por Capote, Lee decidió dar un salto al vacío y protagonizar una obra de teatro, La historia de Filadelfia, y más tarde una adaptación televisiva de la película Laura. El mundo contuvo el aliento. ¿Podría la princesa Radziwill actuar? La respuesta de la crítica fue brutal, despiadada. Dijeron que era hermosa pero de madera, una estatua que recitaba líneas sin emoción. El fracaso fue público y humillante.
Mientras Jackie reinaba en las islas griegas como la esposa del hombre más rico del mundo, Lee sufría el escarnio de los críticos de Nueva York, que se burlaban de sus pretensiones artísticas. Sin embargo, en esos camerinos fríos, Lee demostró una valentía que pocos le reconocieron. Se atrevió a fallar, se atrevió a intentar ser alguien por sí misma, aunque el resultado fuera un desastre. Y Truman, su fiel amigo, estuvo allí para sostenerla, aunque él mismo, años más tarde, la traicionaría también al exponer sus secretos más íntimos en sus libros. La década de los 70 trajo consigo el desmoronamiento de las ilusiones. El matrimonio de Lee con el príncipe Stas Radziwiłł, que había comenzado como un cuento de hadas dinástico, se había convertido en una jaula vacía. Stas, enfermo y cansado, ya no era el compañero vibrante de los años en Londres, y la fortuna de los Radziwiłł no era lo que parecía. El divorcio en 1974 fue el final de una era. Lee perdió su estatus de esposa de príncipe, aunque conservó el apellido que le daba identidad. De repente, se encontró sola en Nueva York, una mujer de mediana edad, sin carrera, sin marido y con una cuenta bancaria que menguaba rápidamente en comparación con los pozos sin fondo de su hermana. Mientras tanto, el matrimonio de Jackie con Onassis también se hundía, pero de una manera diferente. Onassis estaba muriendo, y su muerte desató una batalla legal feroz por la herencia. Lee observó desde la barrera cómo Jackie negociaba con la hija de Onassis para asegurar su futuro financiero. Jackie salió de esa batalla con $26 millones. Lee, que había presentado a la pareja, que había sido el puente entre esos dos mundos, se quedó sin nada. La disparidad económica entre las hermanas se volvió abismal. Jackie era inmensamente rica, independiente y libre. Lee tenía que empezar a preocuparse por el dinero, aceptando trabajos de decoración de interiores y dependiendo de la generosidad de amigos. La brecha ya no era solo emocional. Ahora era una cuestión de supervivencia material, y eso añadió una capa de amargura que corroía cualquier intento de reconciliación genuina. Con la muerte de Onassis en 1975 y la muerte de Stas Radziwiłł poco después, las dos hermanas se encontraron en una situación extrañamente simétrica. Ambas viudas, ambas libres, ambas sobrevivientes de una época dorada que se desvanecía. Podría haber sido el momento del reencuentro, de sanar las viejas heridas ahora que los hombres que las separaron ya no estaban. Y hubo intentos. Hubo veranos en los que se las vio juntas, caminando por las playas de los Hamptons o Martha's Vineyard, dos figuras icónicas con gafas de sol oscuras y pañuelos en la cabeza, pareciendo dos mitades de una misma alma. Pero el pasado es un fantasma persistente. Jackie había retomado su vida laboral como editora de libros en Nueva York, encontrando un propósito intelectual que Lee envidiaba. Lee, por su parte, seguía buscando su lugar, probando con el diseño, con las relaciones públicas, intentando mantener un estilo de vida que cada vez le costaba más financiar. La dinámica de poder no había cambiado, simplemente se había vuelto más silenciosa. Jackie a veces ayudaba a Lee económicamente, pero esos cheques venían cargados con el peso de la caridad fraternal, algo que Lee, con su orgullo aristocrático, detestaba aceptar. En las cenas de sociedad seguían siendo las hermanas Bouvier, pero todos sabían que una era la leyenda y la otra era el testigo. Y Lee, a pesar de todo, seguía ahí, la única persona en el mundo que recordaba a Jackie antes de que fuera un mito, la única que conocía la verdad de la niña que quería ser amada por su padre, aunque ese amor tuviera que ganarse a costa de su propia hermana. Hacia finales de la década de los 80, Lee intentó reinventarse una vez más, buscando esa estabilidad que siempre se le escapaba entre los dedos. En 1988, sorprendió a la sociedad al casarse por tercera vez, no con un príncipe ni con un lord inglés, sino con Herbert Ross, un director de cine de Hollywood y coreógrafo. Fue una unión extraña,
un choque de mundos. La princesa europea de gustos refinados se mudaba a California para vivir con un hombre del espectáculo. Parecía que Lee finalmente había decidido bajar del pedestal aristocrático para buscar un tipo de amor más terrenal, más real. Sin embargo, las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Cuentan que Lee insistía en que la llamaran princesa, incluso en este nuevo entorno, aferrándose al título de su segundo marido como si fuera su única piel verdadera. La relación con Jackie durante estos años se mantuvo en una tregua cordial, una paz fría. Jackie trabajaba como editora en Nueva York, caminando por la ciudad con zapatillas y gabardina, construyendo una vida de tranquila independencia intelectual. Lee, en cambio, seguía buscando su reflejo en los ojos de los demás, intentando que su matrimonio con Ross funcionara, aunque las grietas empezaron a aparecer pronto. El mundo del cine no entendía a la princesa, y la princesa se sentía una extraña en la tierra de las películas. Se divorciaron poco antes de la muerte de Ross, dejando a Lee nuevamente sola, enfrentando la entrada a la vejez sin un compañero a su lado, mientras su hermana parecía haber encontrado la serenidad en su soledad elegida. En 1994, una noticia heló la sangre de la familia. Jackie, la invencible, la mujer que había sobrevivido a asesinatos y escándalos globales, estaba enferma. Un cáncer agresivo, un linfoma no Hodgkin, la consumía con una rapidez aterradora. Lee corrió a su lado. En esos últimos meses, en el apartamento de la Quinta Avenida, las viejas rivalidades debieron parecer insignificantes frente al abismo de la muerte. O quizás no. Quizás el peso de toda una vida de comparaciones no desaparece ni siquiera en el umbral del final. Cuando Jacqueline Kennedy Onassis falleció en mayo de aquel año, Lee estuvo allí, viendo cómo se apagaba la luz que la había eclipsado durante 61 años. En el funeral, Lee caminó con dignidad, sosteniendo su dolor y quizás, en algún rincón oscuro de su mente, sintiendo una extraña y culpable liberación. La hermana perfecta ya no estaba. Ya no habría más fotos donde la cortaran a ella para enfocar a Jackie. Pero Lee pronto descubriría que la muerte no rompe los lazos de la competencia. A veces los hace eternos. Jackie se había ido, pero dejaba atrás de sí un legado monumental que seguiría proyectando una sombra gigantesca sobre la vida de Lee. Una sombra que ni siquiera la muerte podía disipar. El golpe más duro, el que sellaría la narrativa de su relación para la historia, no llegó en el funeral, sino en la oficina de un abogado. Cuando se leyó el testamento de Jackie, el mundo contuvo el aliento. Jackie dejaba una fortuna estimada en decenas de millones de dólares. Y entonces se leyó la cláusula que devastaría a Lee. Jackie escribió textualmente que no hacía ninguna provisión en su testamento para su hermana Lee, por quien sentía un gran afecto, porque ya lo había hecho durante su vida. Esas palabras, impresas en papel legal, fueron una bofetada pública que resonó en todo el mundo. No era solo el dinero, aunque Lee ciertamente lo necesitaba para mantener su estilo de vida, era el mensaje. Jackie, desde la tumba, había decidido tener la última palabra. Al declarar públicamente que ya había ayudado a Lee, la estaba definiendo para la posteridad como la hermana necesitada, la dependiente, la que vivía de su caridad. Fue una humillación final, calculada y fría. Lee se quedó con su título de princesa y sus recuerdos, pero sin la seguridad financiera que creía merecer. Sus hijos recibieron una pequeña herencia, pero ella fue excluida, quedando expuesta ante la sociedad como la perdedora definitiva en el juego de poder de las hermanas Bouvier. La amargura de ese momento la acompañaría como una cicatriz que nunca terminaría de cerrar. Si Lee pensaba que el testamento de Jackie era el punto más bajo de su sufrimiento, el destino le tenía reservada una crueldad mucho mayor, una que nada tenía que ver con el dinero o la fama.
A finales de la década de los 90, la tragedia se cebó con la siguiente generación. Primero fue la muerte de su sobrino, John, el hijo dorado de América, en un accidente de avión en 1999. Pero apenas un mes después, Lee enfrentó su propia pesadilla personal. Su hijo, Anthony Radziwill, el príncipe heredero de sus sueños, murió de un cáncer raro a los 40 años. El dolor de perder a un hijo borró cualquier rastro de frivolidad en Lee. De repente, las fiestas, los vestidos de alta costura y las rivalidades pasadas perdieron todo su sentido. Anthony era su orgullo, su vínculo con la historia, su mayor logro. Verlo morir fue una prueba de fuego que la dejó desnuda emocionalmente. En su duelo, Lee demostró una fortaleza estoica que recordaba, irónicamente, a la de su hermana tras Dallas. Se convirtió en una superviviente silenciosa, una mujer que había enterrado a sus padres, a sus maridos, a su hermana y ahora a su hijo. La soledad de Lee en el cambio de milenio era absoluta, rodeada de fantasmas en sus apartamentos de París y Nueva York, siendo la última guardiana de una época de elegancia que el mundo moderno ya no entendía. Lee Radziwill vivió casi 2 décadas más tras la muerte de su hijo, convirtiéndose en una leyenda viviente, un ícono de estilo venerado por nuevas generaciones que no conocían los detalles sórdidos de su pasado, sino solo su estética impecable. Mantuvo su elegancia hasta el final, concediendo pocas entrevistas, y cuando hablaba, lo hacía con una discreción que protegía los secretos de los Kennedy y los Radziwill. Nunca escribió el libro de memorias vengativo que muchos esperaban. Prefirió el silencio, quizás porque entendió que su misterio era su mayor activo. Falleció en febrero de 2019, a los 85 años. Se fue como el último cisne, la última superviviente de un mundo de glamour analógico, de yates en el Mediterráneo y bailes en blanco y negro. Al final, Lee logró algo que Jackie nunca pudo: llegar a la vejez. Vivió lo suficiente para ser valorada por su propio gusto exquisito, por su ojo para la belleza, más allá de su apellido. Pero la pregunta sigue flotando en el aire, como el humo de sus cigarrillos. ¿Logró alguna vez ser libre? ¿O fue su vida, hasta el último suspiro, una respuesta a la existencia de Jackie? La historia las recordará siempre juntas, las hermanas inseparables y rivales, 2 caras de la misma moneda trágica y brillante, unidas eternamente en el mito americano. Y ahora, les pregunto a ustedes, espectadores, ¿quién creen que ganó realmente esta guerra silenciosa? ¿La que se llevó la corona y la fama o la que sobrevivió para contarlo? Gracias por acompañarnos en esta historia. Nos vemos en el próximo video.